Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo, ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Abre tu Biblia preciosa en Efesios capítulo 4, verso 23, por favor. Leemos este versículo, oramos a Dios un segundito y nos vamos directo a la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 23. ¿Lo tiene la iglesia del Señor? No lo tiene la iglesia del Señor. ¿Lo tiene Casa Roca? Oiga, no es la iglesia del Señor, sino la de Casa Roca, terrible. Bueno, vamos a leerlo en un corito animados porque la palabra de Dios es la verdad y libera. Dice así: ser renovados en la actitud de su mente. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Bendito Dios y Salvador. Consideramos que en esta mañana tú puedes hablarle a nuestro corazón y considerando que puedes hablarlo, Señor Jesús, creemos también que el poder de eso que nos hablas cambiará nuestras vidas, Señor. Bendecimos, Señor Jesucristo, todo lo que nos vas a decir y creemos que cada cosa edificará nuestras vidas en la persona de Cristo, Señor. De mi parte como pastor y predicador, te pido de todo corazón que me ayudes. Que tu palabra salga, Señor Jesús, de el seno, Señor Jesucristo, de tu corazón y no del mío, Señor Jesús. Oro para que los hermanos y las hermanas que están aquí sentados, sentaditas, todos bonitos, todos bellos, sientan, Señor Jesús, que hoy el Señor ha regado su iglesia, Señor. Al enemigo de la iglesia, al enemigo de la palabra, del poder de la palabra, del premio que Dios tiene para nosotros. Ahora mismo le recordamos que usted está vencido en el nombre de Jesús. Que esta es una iglesia santa, hermosa, preciosa y que somos especialmente amados por Dios. A ti sea Dios el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dele un fuerte aplauso a su Jesús bonito. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Gracias, precioso Dios. Dios nos invita aquí en Efesios 4, 23. Vuélvalo a leer conmigo. Como dicen, ¿hacer qué? Ser renovados en la actitud de su mente. Ser renovados significa cambiados. Diga conmigo: Dios, cámbiame la manera de pensar. Porque usted sabe que si cambia la manera de pensar, cambia la manera de comportarse. Porque la mente es la fuente ahí donde estamos patinando, el corazón. Ser renovados en la actitud, en la manera de hacerlo, de su mente, para cambiar así, lógicamente, como lo decía anteriormente, las cosas en nosotros y poderlas hacer como Dios desea que sean hechas. El título del sermón, o lo que les quiero predicar esta mañana preciosa, es acerca de las personas que tienen una actitud abierta y unas personas que tienen una actitud cerrada en la vida. Dios es un Dios que todo lo que maneja desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento siempre está manejando un tema y es el de las puertas. De hecho, si ustedes recuerdan, Jesucristo simbólicamente es la puerta. Dicen amén. Diga conmigo: Jesús, tú eres la puerta. Y por eso dice Él que si nosotros lo dejamos entrar, Él abre la puerta y nosotros estamos en el cielo inmediatamente, porque recibimos la salvación cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Entonces voy a hablar de dos tipos de personas: aquellas personas que son cerradas y que miran todas las cosas de una manera cerrada, con una actitud no renovada. Y tenemos otro tipo de personas que tienen una mentalidad que es propia de lo que Pablo le dice a los efesios, de que tenemos que renovarla. La mente se va pegando. No sé si su celular es inteligente. Si su celular es inteligente, usted sabe que poco a poco él se va actualizando. Y hay momentos donde le sale un letrerito y le dice: hay una versión nueva, y usted tiene que darle clic y se apaga, y usted tiene que esperar y no puede tener WhatsApp durante 2 minutos. Uno casi se muere sin WhatsApp 2 minutos, ¿cierto? Y se actualiza y usted recibe una mejor versión, le salen cosas mejores, etc. Dios
conoce desde tiempo atrás el hardware de nuestro corazón, de nuestra mente. Y Dios nos invita a que nos quitemos los vicios mentales. ¿Y cómo nos quitamos los vicios mentales? Pues renovando ¿qué? La actitud, es decir, la manera como yo pienso. Usted diga conmigo, Señor, mejórame el hardware. Dios tiene que mejorar el disco duro de nosotros. Y entonces voy a hablar primeramente, antes de entrar con todo el desarrollo del sermón, ¿quiénes son las personas cerradas, las personas de puertas cerradas? Estas son las personas que creen que para que las puertas se abran, ellos deben tener talentos. Son personas que entre más estructuradas estén, entre más preparadas, mejores puertas y más grandes puertas se abrirán. Habla un poco de el equipamiento, si me permite. Son brillantes, pero creen que todo se abre de acuerdo a su brillantez. Y resulta que eso no es así. Porque las personas que están llenos de talentos y justifican que las puertas se abran proporcionalmente a su conocimiento son personas que alardean mucho de su orgullo. Y Dios no soporta a los orgullosos. ¿Dicen amén, iglesia? Las personas de puertas cerradas, las personas que tienen una mentalidad no renovada, todo el tiempo están pensando, continuamente están pensando que ellos saben algo y lo saben de la mejor manera. Y para eso se le abren las puertas, para hacerlo notar, para que otros nos demos cuenta que ellos son unos duros, que siempre van a triunfar. Y por el otro lado ellos piensan que los que no tienen dones, que los que no tienen mucha brillantez, sino solamente calvita, de pronto no vamos a poder brillar. Y resulta que las cosas no son así. El brillo de la iglesia de Dios depende de la voluntad de Dios. Así no haya ni un amén, tranquilos. Yo sé que están que se duermen hasta ahora, pero tranquilos, ya les vamos a dar tintico. La gente de puertas abiertas se la pasa pensando, y es importante para ella creer que es un desafío en Dios que las puertas se abran, independientemente del equipamiento que tiene. Nuevamente les recuerdo, lo que Dios nos ha dado es una bendición. Digan amén. Hágale a su hermano ahí al lado, hágale así, hágale así. Dígale, sus neuronas son así de grandotas, dígale. Todos somos brillantes en este lugar, dicen amén. Y somos tan brillantes en este lugar que aceptamos que Dios es más brillante que nosotros. Y ese es uno de los peldaños más altos que hay para llegar al conocimiento de Dios y que se nos abran las puertas con muchísima frescura, sin tener que forzarlas ni forzarnos nosotros. Las personas de puertas abiertas saben que cuando fracasan crecen. La persona de puertas cerradas cuando fracasa se deprime. Los hijos de Dios sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos convienen. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, te convenía fracasar. Terrible, ¿cierto? Uno dice, oiga, pero ¿cómo este bruto dice esto? ¿Cierto? La palabra de Dios lo dice. Y si la Biblia lo dice, es verdad, y usted lo reconoce cuando le pasa algo. Usted siempre después dice, es verdad, Dios sí sabe cómo hace sus cosas, ¿o no? La fe, para las personas que tienen un corazón, que esperan en Dios, que confían en Dios, la fe es un fundamento en sus vidas para que se abran puertas. No son los títulos, no son los dones, no son muchas cosas, aunque hacen parte del equipamiento. Cuidado, me malinterpreta. Pero es más importante que la fe. ¿La fe puesta en quién? En Dios. En el sujeto, no en el objeto. Porque muchos cogen su fe y la ponen sobre la cosa que están pidiendo. La fe se pone sobre Dios. ¿Dicen amén, iglesia? Y la única razón por la que las personas de puertas abiertas no tienen que justificar, no tienen que exagerar, no tienen que herniarse con nada, es porque ellos saben que Dios los bendice porque Dios los ama. Dios no me bendice porque yo soy el mejor médico, el mejor mensajero, la mejor cocinera, el mejor predicador. No, Dios me bendice porque Dios me ama. Digan amén. Diga, Dios me ama. Y ahora mire a su hermano y dígale, por eso Él te ama. Porque usted sabe que Dios lo ama, entonces usted siente el amor de Dios. Las personas de puertas abiertas saben que Dios los ama y que pase lo que sea,
Y que pase lo que pase, Dios está en el futuro de mi vida. Punto, Dios está en mi futuro. Sí, la cosa está ahorita como medio engüesada y difícil, pero Dios está en el futuro de mi vida. Y por eso las personas que tienen unas puertas abiertas, siempre lo primero que hacen es cerrar todas las puertas cerradas en su vida. No es necesario tener una baja estima para ser cristiano, pero sí es necesario menguarle a la alta estima. Pensar que hay gente mejor que yo no nos sirve. Que yo soy mejor que otras personas no nos sirve. Es mejor pensar que los otros son mejores. Dicen amén, iglesia. Porque yo debo llegar a pensar que Dios es mejor que yo. Y nosotros con nuestras actitudes a veces demostramos que como que Dios no sabe mucho. La actitud de la puerta cerrada se enmascara en que las personas dicen, yo lo que soy es prudente. Yo lo que soy es prudente, mi conocimiento me lleve a ser especializado, profesional, y veo que por ahí no se puede pasar. La persona de puertas abiertas, que es espiritual, es una persona que dice, Dios me dijo que por ahí y yo me meto por ahí. Yo no necesito examinarlo todo para decir en mis propios conocimientos si es de Dios o no es de Dios. Si Dios me está diciendo que lo haga, yo lo voy a hacer. Porque yo obedezco a Dios, ¿por qué? Número uno, porque lo amo. Y número dos, porque en mi crecimiento de tantas cosas que Dios me ha dado, yo he logrado de alguna manera tener más simpatía hacia la confianza en Dios. Necesitamos confiar en Dios, digan amén. Por ejemplo, les doy unos ejemplos acerca de la gente que tiene una mentalidad cerrada. Los hermanos del rey David, que no era rey todavía, pero era David. Y dice la Biblia que los hermanos del rey David, cuando se dieron cuenta que David debe enfrentar al gigante llamado Goliat, ellos se le opusieron y le dijeron, ni se le ocurra, ese tipo lo mata a la vuelta de la esquina. Es eso, es aquellos hombres que mandó Moisés a que inspeccionaran la tierra prometida, y unos de ellos llegaron diciendo, no, eso allá la gente es muy grande, eso no vale la pena, esa gente nos va a comer, es mejor vivir otra vez 430 años de esclavitud. Imagínense esta locura. Es el joven rico que cuando se le acerca a Jesús y Jesús empieza a decirle cómo van las cosas, él le da todo el currículum y le dice, mire, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo soy graduado de la Universidad de Teología de Harvard, yo soy esto, me han hecho todas las cosas. Y cuando el Señor llega y le dice, ¿y será que su merced no puede dejarlo todo para dárselo a los más pobres y más bien venirse conmigo? Entonces se levanta y dice, lo que diga el dedo. No. Las personas de puertas cerradas no están dispuestas a confiar en Dios con todo su corazón. Se frenan. ¿Por qué? Porque anteponen ¿qué? Anteponen su discernimiento natural. Y lo que hay que hacer no es anteponer ningún discernimiento espiritual ni natural, sino más bien disponerse a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. Ser abierto es una actitud abierta a confiar en Dios. La gente abierta atraviesa puertas abiertas. La gente cerrada atraviesa puertas cerradas. Y usted nota la diferencia. Por eso los cristianos creemos con todo nuestro corazón que confiando en Dios, tarde que temprano Dios nos dará la solución a la salida que necesitamos. Dicen amén, iglesia. Quiero compartir algunos puntitos rápidamente. La gente abierta está preparada. La gente abierta está preparada. Las puertas abiertas, no sé si usted se ha dado cuenta que frente a una oportunidad o a una puerta abierta, usted casi siempre siente más miedo que a la cerrada. Porque la cerrada, ¿cómo está? Cerrada. Usted llega y se para y dice, está cerrado. Y pasa y se va para otro, y se pone triste, se deprime, que jartera. Pero cuando usted se mete en una puerta, en una oportunidad abierta, usted no sabe lo que le va a pasar. Y eso produce en nuestras vidas un poco de ansiedad. Eso produce temor y hasta a veces pánico. Voy a decirles algo, por ejemplo. A mí me encanta la adrenalina, pero la adrenalina a mí me encanta máximo por un minuto. Máximo. Yo después de un minuto no soporto, se me convierte en miedo. Por ejemplo, las montañas rusas. Las montañas rusas casi todas duran de un minuto hacia abajo, porque está comprobado que más tiempo pueden producir una falla cardíaca. Y me encanta esa vaina, porque uno se sienta en esa cosa. Uno ve el dibujito donde hace así ella, y uno se sube en esa vaina. Pero cuando usted se sube, le cierran esa cosa y suena, usted ya no tiene reversa. Y usted se trepa en esa porquería y usted en la mitad, ¿qué quiere?
devolverse. Y ese aparato ya no se devuelve. Al final, cuando usted termina, a usted le tiemblan las patas, viene vomitado, toda la cosa. ¿Y usted qué quiere? ¿Volver a qué? A hacerlo. ¿Te quiere volver a hacer usted? ¿Por qué? Porque superaste algo. No conocías cómo era, pero te aventaste. Mientras que la persona de puertas cerradas, la persona que se toma mucho tiempo, dice, no, yo creo que no, de pronto esa vuelta aquí en el giro 22 con 64 grados de ángulo. Con Dios, usted tiene que simplemente aventarse. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, prepara mi corazón para cuando tú me retes. Usted tiene que tomar la decisión. El resto es problema ¿de quién? De Dios. Usted solamente tome la decisión. Eso es como cuando uno se casa. Usted se casa y usted cuando se casa, usted se casa así como en una montaña rusa. Usted le muestran ahí la cosa, usted ve en la boda, usted ve los muñequitos sobre la torta, el pastel, usted ve todo lindo, la música que suena tan, ¿cierto? Los regalos y todo eso. Pero cuando usted le sueltan el carrito del matrimonio y usted empieza a dar vueltas en el matrimonio, y especialmente los hombres que sufrimos tanto, digan amén los hombres. Y usted dice, Dios mío, ¿a qué horas me monté en esta vaca loca? Porque además a usted le anunciaron que se casaba y su suegra todavía vivía. Porque si uno se va a casar y le dicen, la suegra murió, ese es el matrimonio perfecto. Y usted se trepa en esa vaina y a dar vueltas y usted se quiere bajar. Pero resulta que el matrimonio no tiene reversa. A usted le toca ahí vomitado y todo, hágale. Hágale, papito. Porque Dios quiere que nosotros asumamos los retos que Él sabe que somos capaces de asumir. Nadie nos puede preparar para el matrimonio. Aquí hacemos unos cursos muy buenos y estudiamos y les pongo libros y esta vaina. Y siempre les digo en mi última charla, lo que les dimos es simplemente un pasabocas. Y la gente después de mucho tiempo me dice, oiga, sí, pastor, gracias por lo que nos enseñaron. Uy, pero esto es otra cosa. Porque uno de novio, ¿cuándo pela el cobre? ¿Usted cuándo ha visto un novio que erupte? ¿Usted se imagina un novio en una cena romántica? O que llegue y... Terrible. Ahora, usted ve los esposos. Y sobre todo las mujeres, ¿qué hacen? Eso molestando. Hoy amanecí como de mucho humor. Cuando vamos a tomar una decisión, en las decisiones, todos queremos saber en qué nos estamos metiendo, pero nunca vamos a saber en lo que nos estamos metiendo. Sabemos lo que estamos decidiendo, pero no el desenlace de lo que estamos haciendo. El desenlace y la película va despacio. Pero acuérdese de algo, la gente que tiene un corazón de puertas abiertas confía en que el Señor arranca con uno y el Señor terminará con uno. Y la presencia de Dios es suficiente. ¿Dicen amén, iglesia? Uno no se metería en ciertas cosas si no va a Dios con uno. Y uno a veces dice, Señor, ¿por qué la cogió contra mí? ¿O no? Porque Dios lo mete en unas cosas. Yo voy a decirles algo con todo mi corazón. Yo amo mi trabajo, pero yo estaba muy bien en la visita médica. Yo era feliz, claro, yo soy feliz en mi trabajo, pero yo cogía la maleta, trabajaba todo el día como una mula de 5 de la mañana a 10 de la noche y chao. Yo en la noche me echaba a dormir y el fin de semana a gastar la plata que me ganaba y a tener cosas y esto. Pero oiga, Dios mío, Dios me dice, le he abierto una puerta para que ella vaya a buscar. Y yo no sabía, si a mí Dios me muestra el video, yo le digo lo que diga el dedo. Porque Dios, ¿qué hace? Te empuja, pero no te muestra el desenlace. Pero en el desenlace Él dice, yo te prometo que siempre estaré contigo. Y dele un aplauso a ese Dios precioso. Si Dios nos mostrara el desenlace, ninguno de nosotros le diríamos, heme aquí. Sino más bien, nos vamos de aquí. Sería terrible. ¿Por qué? Porque sabemos los problemas y esto, entonces vamos a decir, yo por ahí no le jalo. Entonces, ¿estamos listos para qué? Para la primera etapa. Las otras, todas dependen de Dios.
Dios nos lanza, Él nos cuidará siempre. Diga conmigo, Dios me cuidará siempre. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer bebé, que ya es un muchachón de 22 años, cuando tuvimos nuestro primer bebé, yo voy a decirles algo, nosotros nos leímos unos libros, ese que decía, ser padres es para valientes, cómo criar hijos varones, cómo darle duro al chino sin que se le marquen las nalgas, etc. Oiga, pero uno no sabe lo duro que es ser padre. Hijos perfectos, mire, si a usted una persona le dice, es que mi hijo es perfecto, vea, ese hijo es Chucky 4. Uno no está listo para nada. Por eso yo le doy gracias a Dios y le digo a Dios, hoy se lo dije esta mañana, yo no quiero estar listo para nada. Porque cuando estoy listo para algo, lo hago en mis fuerzas. Pero cuando estoy listo para Dios, todo el desenlace, Él me va a acompañar. No depende de mí. No depende de nosotros. Y entonces, por ejemplo, usted ve esos muchachos que tienen por ahí como 28 años y nada, que se casan y todavía con los papás. Eso es pecado. Eso no es soltería, sino pecado. Eso es una blasfemia contra el matrimonio. Eso se llaman, ¿cómo se llaman esos tipos? Bombriles, ¿cierto? ¿Y el bombril por qué se queda en la casa? Por lo mismo, porque yo todavía no estoy, ¿qué? Listo. Yo no estoy preparado para esto, papá. Y entonces ahí uno como padre tiene que hacer lo mismo de Dios. Con amor. Hágale, mijo. Hágale, mijo. La vida, las oportunidades, los desafíos, la vejez, las relaciones interpersonales solamente exigen una cosa: que usted le diga al Señor, no estoy preparado, pero estoy listo para lo que quieras. Diga conmigo, Dios, no estoy preparado, pero aquí estoy. Y que Dios lo empuje a uno, que Dios mire a ver qué va a hacer con uno, porque Él siempre cuidará de nosotros. Dios dice, delante de ustedes he colocado una puerta. Y si te das cuenta, la puerta no dice que la puerta es para esto y que te llevará a esto y que hará esto. No dice nada, dice simplemente una puerta. ¿Y qué es una puerta? El comienzo de algo que usted no conoce. Pero en el comienzo de la puerta, que usted no sabe qué va a suceder, siempre contarás con una cosa: que Dios es el principio y el final de esa puerta. Dicen amén, iglesia. Dios nunca nos entregará. No sé si algunos de ustedes alguna vez han hecho algún casting para una novela, para una película o para una obra de teatro, así sea en una iglesia. ¿Qué es lo que hace primero el director o la persona que está encargada de repartir los papeles? Entregarle a uno, ¿qué? Un guión. Y el guión dice las personas que van a trabajar, esto, todo, y está todo el desarrollo de los diálogos hasta el final. Dios nunca nos entrega a nosotros el guión de la vida. Dios nos entrega la primera hoja que dice, tú haces parte de esta película. Y en la segunda hoja en blanco. Y la tercera en blanco. Y la cuarta en blanco. Y al final está una nota que dice, yo estoy aquí contigo. Dios siempre nos entrega a nosotros la tarea, pero no hace la tarea por nosotros. Cuando Dios hace la tarea por usted, voy a decirle una cosa: a usted le está ayudando el diablo. Porque Dios no hace tareas. Dios delega a cada uno de nosotros cosas en la vida, proyectos, planes, propósitos, para que nosotros los ejecutemos. Amén, iglesia. Por eso nuevamente les digo, el matrimonio nos encarga de que usted se case con una mujer y haya una torta grande. Eso es una ceremonia. Ese no es el matrimonio. Eso es una cosa que dura 2 horas, 3 horas, 4 horas con champaña y con una buena torta. De resto no pasa de ahí. El matrimonio empieza cuando el otro día en la mañana, cuando usted voltea a mirar a su esposa sin maquillaje y usted dice, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esta? ¿De dónde sacaron esta cosa? Y usted se da dando cuenta que necesita mantenerle siempre a su esposa las cremas desmaquilladoras, las cosas, porque si no, de pronto te vas a asustar. Dios espera obediencia de nosotros. Cuando el pueblo de Dios fue llevado de la cautividad de Egipto hacia la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, le dijo lo siguiente: le dijo, Josué, quiero que te vayas con el pueblo de Dios y pases hacia la tierra prometida. Y dice la Biblia
que entre el territorio donde estaba Josué, que no era la voluntad de Dios, y el otro que sí era la voluntad de Dios, había un río que se llamaba el Jordán. Y Dios le dijo a Josué, le dijo, lo único que necesito es algo. Ustedes lleguen a la orilla, es decir, vayan. Y lo más importante que quiero que marquen este sermón es de ir con el Señor. Cuando Dios nos dice ve, nosotros debemos ir. Y entonces le dice, vayan hasta la orilla del mar, del río Jordán. Y cuando estés en la orilla del río Jordán, dile a todos los sacerdotes que metan la chancleta en el agua. Cuando ellos metan la chancleta en el agua, yo voy a hacer que el río Jordán se parta en dos y ustedes puedan pasar. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios quiere partir en dos algunas áreas de nuestras vidas para que nos demos cuenta que es necesario dejar en donde estamos para ir a donde Él está. Y para eso, si usted conociera donde Dios está, pues seguramente usted no iría, porque a usted le cuesta mucho dejar lo que usted es. Esa es una realidad. Amamos lo que somos. ¿No se dio cuenta en este ayuno de 21 días? Que habían en algunas panaderías unas 1000 hojas brincando, vení, no seas cobarde, tragame, desgraciado. ¿Y qué tenía uno que hacer? Sostenerse. ¿Para qué? Para poder estar en el ve a Dios. Para poder dejar mi lugar y trascender al lugar de obediencia que Dios tiene para mi vida. Amén, iglesia. La fe nuestra madura cuando Dios te dice ve y tú vas. La fe de nosotros madura solamente cuando Dios te dice ve y tú vas. La fe de nosotros no madura cuando no vamos. Porque cuando usted no va, usted se queda en el lugar donde usted es simplemente usted. Cuando usted va hacia donde Dios va, Dios le hará crecer. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesús levantó 12 hombres aquí en la tierra para que le ayudaran, llamados los discípulos. ¿Se acuerdan de ellos o no? Bueno, yo no los conocí, algunos sí se acuerdan, deben ser más viejos que yo. Y entonces dice la Biblia que eran 12. ¿Usted sabe por qué eran 12? Eran 12 porque resulta que el número 12 en el Antiguo Testamento es muy importante, porque el número 12 en el Antiguo Testamento significa plenitud. De hecho, ustedes recuerdan que Dios permitía las 12 tribus. Entonces el sentido de unidad, el sentido de plenitud estaba con Jesús. Los números son importantes en la Biblia, pero no es bueno volverse numerólogo, digan amén. O si no, usted sale de aquí a echar el chance. Y nosotros no creemos en la suerte. Porque siempre les he dicho, ¿cuál es el problema con la suerte? El problema con la suerte no es que Dios no está de acuerdo con que usted se gane algo. Es que Dios no está de acuerdo que usted gane y usted pierda. Y en la fortuna y en todas esas cosas siempre gana uno y el otro pierde. Y Dios quiere que todos ganen. Dicen amén, iglesia. Le das un aplauso al Dios que quiere que ganemos. Y entonces todos conocemos que hubo uno de los 12 que se calceteó, que se llamaba ¿cómo? Judas. Entonces quedaron ¿cuántos? 11. Entonces cuando quedan 11, el equipo, la plenitud, la unidad y la armonía y la simpatía y la sinfonía de los discípulos queda cojeando. Porque ¿cuántos son ahora? 11. De hecho dice la Biblia que después de que hubo Judas salido con lo que salió, de los 11 la mitad empezaron a desconfiar si era o no era Jesús. ¿Por qué? Porque no estaban completos. Digan amén, iglesia. Cuando usted no está completo en lo que Dios le dice, usted empieza a ranguear, usted empieza a cojear y se divide de la voluntad de Dios. Mateo capítulo 28, verso 17, para que compruebe lo que le estoy diciendo desde el punto de vista bíblico teológico. Cuando lo vieron, ¿a quién? A Jesús. Lo adoraron, ¿quiénes? Los discípulos. Pero algunos ¿qué? Dudaban. Algunos dudaban. ¿Por qué? Porque estaban de alguna manera, me inventé este término, onceados. Ya no eran 12, sino estaban onceados. Habían defectuado de alguna manera la unidad y la plenitud. Dicen amén, iglesia. Todos nosotros, cuando no vamos y cuando estamos cómodos en nuestra zona, siempre vamos a justificar el no movernos para Dios. Que decía al principio que más que cualquier otra cosa es prudencia natural. Y la prudencia natural es miedo, pánico y desobediencia. El Dios que tenemos quiere que nosotros sintamos una fe sobrenatural. Moisés, por ejemplo, cuando fue llamado, empezó a decir cosas como esta. Y yo no era capaz de hablar.
Y por eso no iba por su lengua. Cuando Dios no le dijo a él nada más. Dios no le dijo, mira, te necesito para que hables. No le dijo nada a eso. Sí, tenía que ir a donde el faraón, sí, estoy de acuerdo. Pero no tenía que hacer nada con la lengua. Seguramente hablar con el faraón, sí. Pero los milagros los hacía ¿quién? Pero ahí estaba ¿quién? Moisés dejando, ¿qué? Dejando ver su zona cómoda. De otro lado, por ejemplo, usted encuentra a Gedeón. ¿Cómo se creía Gedeón? Él dice que es el perro de la familia. La baja estima, que no es otra cosa sino una protección. Y se lo decía en un sermón algún día de estos. Hay gente que en su baja estima lo único que quiere es guardarse y cuidarse de los riesgos que Dios le pone la vida y las demás personas. Abraham, cuando Dios los llama para que sea el padre de naciones, le dice, pero yo qué hago si soy un viejo de 100 años. Entonces, llegamos a un punto en este momento. Para ir a Dios, para movernos a Dios, para ser personas con una actitud renovada en nuestra mente, no podemos meter ni nuestro estrato, ni nuestra juventud, ni que yo soy ejecutivo, ni que yo soy ejecutiva, ni que yo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hoy en día las mujeres muy bonitas, yo no sé si las feas también, pero hablan de las bonitas no quieren tener hijos? ¿Por qué? Porque les deforman el cuerpo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama adoración al cuerpo. Un niño puede para ajustarle el cuerpo a la vieja, pero jamás una estría aquí en el abdomen compensará la gloria de cumplir con el mandamiento de Dios de que nos procreemos. Dicen amén, iglesia. Vale la pena tener estrías. Si tiene una mujer por ahí cerquita, dígale, vale la pena. Nadie jamás dirá que está listo para Dios. Nadie jamás estará listo para Dios. Y Dios nunca buscará a uno que esté listo para Él. Dios está buscando a alguien que le diga como Isaías: aquí estoy, si le sirvo, úseme. Yo le cargo la maleta, yo le lavo el carro, yo le entro el carro al garaje, pero úseme. Haga algo conmigo. Dios quiere utilizarnos, pero a veces no nos puede utilizar porque nosotros estamos muy preparados. Amén. Uno no sabe lo que puede hacer hasta que lo hace. ¿Se ha dado cuenta o no? Usted dice, ay, ¿y yo dije todo eso? Voy a decirles algo. Yo tengo un problema que tienen algunos predicadores, o es un problema que solo tengo yo, pero lo he escuchado como algunos otros. Yo soy incapaz de escucharme un sermón mío. Me da pena. Me da pena que haber dicho eso. Me da pena no haber dicho lo otro. Me da pena el grito. Me vuelvo un 8. Yo prefiero dejar eso así quieto. Yo paso por el lado de YouTube en el canal y hago así. Además los comento, todo lo que pueda pasar ahí. Pero cuando yo llego y escucho, por ejemplo, los reportes que pastor, que este sermón lo escucharon tantos, y esto es, yo por dentro digo, wow. ¿A qué horas? Diga conmigo, ¿a qué horas? Dele una palmadita a su hermano y dígale, ¿a qué horas? Amén. ¿A qué horas hacemos cosas? ¿Sabe a qué horas hacemos cosas? A la hora en que nosotros le decimos a Dios, empújeme, porque hay momentos donde uno no le dice a Dios, aquí estoy, sino que le toca al Señor que el Señor va así pasando por el lado de uno y hace esto. Ay, qué pena. Si usted se da cuenta, a la tierra venimos a empujones. Aquí estamos como Mr. Bean, caímos, ¡pum! Nosotros no decidimos venir a la tierra, Dios decidió que vendríamos. O sea que si venimos a la tierra es porque estamos equipados para dar el primer paso y que Dios está equipado para acompañarnos en toda la danza que viene. En todo lo que viene estaremos siempre preparados de alguna manera porque Dios va con nosotros. Jesús no te dice estás listo. Jesús te dice ve y yo estaré contigo. Wow, qué lindo. A veces uno, por ejemplo, escucha un ruido, no sé si le ha pasado a usted escucha un ruido en la casa, uno por la noche, 3 de la mañana, un ruido como de un ladrón. Y uno, ¿qué le dice a la esposa? Vaya que yo aquí la cuido.
Y la esposa debe ir. Digan amén los hombres, ¿cierto? ¿Sí se ha dado cuenta que la vieja es la que baja? ¿Por qué? Porque ella está dispuesta. Uno está listo ¿a qué? A llamar a la policía o alguna cosa para ayudarle además. Dios quiere que usted esté listo. No importa que no estés preparado. No importa lo preparado que estés o no. Importa que si estás listo para la voluntad de Dios, Dios puede hacer algo con su vida. La incertidumbre no es un impedimento. Piensan las personas de puertas abiertas. La incertidumbre no se me puede volver en el no para seguir adelante en mi vida. La incertidumbre, si la tomo desde el punto de vista espiritual, se me puede volver un pecado que me lleve a la duda y a la incredulidad acerca de lo que Dios tiene para mi vida. Cuando Dios nos llama a nosotros, muchas veces no es claro. Escúcheme lo que estoy diciendo. Dios lo llama a uno y no es claro lo que Dios quiere decirle a uno. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos aclara para qué nos está llamando, uno se devuelve. Entonces Dios simplemente le dice a uno. A mí me dijo, por ejemplo, cuando yo vine aquí a Cali, me dijo: antes de formarte en el vientre ya te había creado, te había nombrado profeta para las naciones, ahora mismo vete para Cali. Eso. Entonces, ¿qué hizo? Me empujó y aquí estoy. Los chicharrones de todos los días, Él me acompaña. Pero la visión de Dios es algo que se va revelando paulatinamente. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: pacientemente. Ese es Dios. Dios hace una revelación continuada, pero Dios nunca te revela todo. Dios va despacio con nosotros. Dios es un Dios desde el comienzo, en su vida hasta el final. Pero por momentos Dios permite que algunas cosas sean en su vida inhóspitas, salvajes, a veces como de mucho vértigo, de mucha cosa. Pero Él siempre estará con usted. No importa lo difícil que se ponga la vida. Si usted por allá en el fondo siente que Dios está con usted, no importa la metástasis del cáncer hasta en sus pestañas. No hay cáncer que sea tan fuerte contra nadie que contra una persona que cree que Dios no está en su vida. Si usted cree que en el fondo de su historia está Dios, usted pasará ríos, usted pasará tormentas de llamas, porque Él siempre estará con usted. Dicen amén, iglesia. La incertidumbre es parte del comienzo de nuestra historia con Dios. La incertidumbre perdóneme, voy a decirles algo. La incertidumbre es parte de la mañana de uno. Uno confía en Dios, pero no me diga que usted se levanta pensando por ejemplo, anoche mis hijos estaban en una reunión, salimos del ayuno y fueron a una reunión de una nena que estaba cumpliendo años de la iglesia. Y era por la carretera esa de la Panamericana que va hacia Jamundí. Y esa carretera yo le tengo pavor espiritualmente, tiene algo asqueroso. Perdóneme si soy un poco religioso para usted, pero no lo soy. Ahí he visto unos accidentes y se han matado amigos, hijos de mis amigos. Y entonces anoche, cuando ellos se fueron para allá, yo solamente me quedé orando y orando. Y con mi esposa clamábamos y clamábamos y clamábamos. A tal punto que cuando mis hijos volvieron como a las 11 y ya iban a ser las 12 de la noche, yo estaba fundido. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Yo me quedé dormido. ¿Por qué? Porque yo confío en que Dios puede cuidar a mis hijos. Yo los dejo salir. Yo les digo vayan, pero ¿quién me los cuida? Dios. Diga conmigo: Dios, enséñame a confiar en ti. Y dele un aplauso que se caiga este templo. En esta Biblia, que es la Biblia misma que usted tiene, aquí en el Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, está la destrucción del hombre, el dolor del hombre, el daño del hombre, y está una palabra que uno no quisiera nombrar jamás: la palabra maldición. Está nombrada cada vez, maldición, 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 maldición. Del capítulo 1 al 11, lo invito a que lo lea mañana o esta noche. Y usted se da cuenta que es trágico. Los primeros 11 capítulos de la Biblia son terribles. Pero los primeros 11 capítulos vienen a la vida del hombre como lo que les decía ahora. Como que en el primer capítulo Dios lanza al hombre y los siguientes 10 se mueve la humanidad bajo la maldición, bajo el pecado, bajo muchas cosas. Pero al final de ese túnel de 10 capítulos arranca uno de los capítulos, o quizás el capítulo más importante de toda la Biblia, el capítulo 12. El capítulo 12 de la Biblia de Génesis
es el que Dios prepara para volver a restaurar al ser humano. ¿A través de quién? A través de un hombre que se llamaba Abraham. Diga conmigo, Abraham. Y Dios levanta a Abraham precisamente, ¿para qué? Dios lo levanta para restaurar aquel dolor que hubo. ¿Quién era Abraham? Porque el primero se llamó Abraham y después se llamó Abraham. Ya más adelante les voy a contar algo al respecto. Cuando él se llama Abraham, él vive en una ciudad, o en un país más bien, que se llamaba Ur de Caldeos. ¿Qué era Ur de Caldeos? Era la ciudad o el país más importante de toda la tierra. Era el país financiera y mercantilmente donde llegaban todos los barcos del mundo. Era pues la Nueva York de hoy en día, la Tokio de hoy en día, la Shanghai de hoy en día, no sé, algo parecido a eso. Y entonces, él tenía un padre que se llamaba Terak. Y Terak tenía una esposa. Y Abraham ya se había casado, con su esposa que se llamaba Sarai, que después se llamaría Sara. Y entonces dice la Biblia que Dios le da la orden a Terak y le dice: quiero que te vayas de Ur de los Caldeos. Pero dentro del paquetico estaba ¿quién? Abraham. ¿Por qué Dios llama a Terak y no llama a Abraham? Porque Dios respetaba muchísimo y Dios sigue respetando todas las autoridades sobre la tierra. Entonces llama primero ¿a quién? A su padre. ¿Por qué? Porque en aquella época los hijos se quedaban con los padres casi hasta que se morían. En la época de los grandes patriarcas no existían con fondos, ni pensiones, ni nada de eso. La bendición de los padres eran los hijos. Por eso era una desgracia que una mujer o una familia no tuviera hijos, porque no había como respaldo, mientras que los hijos perpetuaban de alguna manera el apellido y las bendiciones económicas. Entonces entre esta gente iban Abraham y Sarai, la esposa. Vaya a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5, y quiero que entienda cómo Dios empieza una historia lanzando a una familia, y mire la grandeza de Dios que puede hacer con Abraham y que quiere hacer con usted y conmigo. Génesis 12, versículo 1 al 5. El Señor le dijo ¿a quién? Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. ¿Sí se dio cuenta? La tierra que te mostraré, no dice tal sitio, en tales coordenadas. Saca tu Waze y mira a ver dónde queda. Es algo inhóspito. Usted vaya, que yo me encargo. Es una locura, por eso creemos por fe. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Y serás una ¿qué? Bendición. Acuérdese que el capítulo 1 al 11, toda la palabra era maldición. Y dice que de Abraham volverá a salir una nueva casta, una nueva familia, los hijos de Dios que serán de bendición. Verso 13: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Oiga, eso es mucha locura, ¿cierto? Mire la salida para lo que va Dios. Nosotros leemos esto, pero Abraham no lo sabía. Versículo 4. Abraham ¿qué? Partió. Es decir, Abraham ¿qué hizo? Obedeció, tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Ay, Dios mío, bueno, tocaba llevar al sobrino que era terrible. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, al encaminarse hacia la tierra de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Y ahí sigue la historia. ¿Cuál es la clave de los versículos 1 al 5? Vete. Mire a su hermano y dígale: vete. El vete es irse de para llegar a. Escúcheme. El vete es irse de, dejar para poder llegar a. Dejar algo que soy yo para llegar a algo que es el Señor. Dejar, vete. Dios le dice: vete de tu país y de la gente, vete de tu cultura, vete de tu padre, vete de tu casa, vete. La ciudad que estaba dejando Abraham era una ciudad de las más grandes del mundo, como se lo dije anteriormente, Ur de Caldeos. Y Dios le estaba diciendo: te mostraré una tierra. Pero a mí lo que me llama la atención es que él no le dice para dónde. Qué obediencia la de Abraham, digan amén.
Porque uno salir sin ningún mapa, Dios mío. Si uno ahora va en el carro y nosotros que salimos de Jamundí ponemos rápido el Google Maps para poder ver si nos vamos por la Panamericana, si nos vamos por la Paso Ancho, si nos vamos por los tanques o si nos quedamos en la casa. Y este hombre le obedece a Dios. Las personas de puertas abiertas se sienten cómodas con los riesgos que Dios quiere para sus vidas. Dios es un Dios de riesgos y la persona que cree y confía en Dios dice: Señor, estoy de acuerdo. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, estoy de acuerdo. Usted tiene que estar de acuerdo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Canaán era todo para Dios. Ur era todo para Abraham. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Voy a decirles algo. Que Abraham renuncie a Ur es como si usted me dijera a mí que renuncie a Cali y me vaya para Suaita otra vez. Suaita tiene en este momento por ahí 1,500 personas o 2,000. Y yo irme de Cali, dejar mi iglesia para irme a meter al pueblo donde nací hace 50 y pico de años. Olvídese, yo no lo puedo hacer. Yo no lo haría. Digo, no, Dios está loco. Pero mire que Abraham cree con todo su corazón que la voluntad de Dios es buena para él. Y toma la decisión de dejar que con su padre la tierra de una cultura. La pregunta es, ¿por qué Dios estaba empecinado en que dejara Ur? Si ahí estaba bien, tenía plata, tenía todo. Ese es el problema. En la cultura antigua, Ur era el sitio donde confluían todas las grandes religiones falsas del mundo. Y nuestro amigo Abraham era idólatra, era politeísta, es decir, no creía en un solo Dios, sino en varios. Abraham tenía el corazón como podrido. Y Dios quería sacarlo de Ur para llevarlo a una tierra y convertirlo en todo lo que nosotros sabemos que es Abraham. ¿El padre de qué? De la fe. ¿De la fe qué? Monoteísta, es decir, de un solo Dios. Dicen amén, iglesia. Si no lo saca, aquí estaríamos todos con miles de dioses. Pero Dios en su infinita misericordia utilizó a Abraham. Y es lo que usted tiene que sentir de su vida. Dios me puede utilizar. Diga conmigo eso: Dios me puede utilizar. ¿Qué puede hacer Dios contigo? Utilizarte. Nos puede utilizar. Y usted a veces está muy pegado a las cosas donde está. Y voy a decirle algo. Muchos de nosotros a veces pensamos que las puertas de Dios son financieras, son laborales. Si para eso sirve Dios, usted está perdiendo el tiempo en esta iglesia. Si Dios se centra en su vida, en lo financiero, en lo laboral, en que Dios lo sane de una enfermedad, usted está perdiendo el tiempo. Porque Dios vino fue por su corazón. Y usted tiene que venir a buscar el corazón de Dios a la iglesia. ¿Qué estaba esperando Dios de Abraham? Que Abraham dejara la idolatría que había heredado de su familia. Que Abraham se soltara de aquellos ídolos que tenía en su mente. ¿Cuál es el problema con los ídolos? Todos tenemos ídolos en este lugar. Y sé que no hay ningún amén. Cuando uno tiene un ídolo, el ídolo tiene como propósito en la vida de uno desfigurarle la imagen de Dios a uno. Porque donde usted ve desfigurada la imagen de Dios, el ídolo entra perfecto. Y usted dice, aquí Dios dice esto que no, entonces yo me meto esto aquí. El ídolo favorece lo que a usted le molesta de la santidad de Dios. Porque el ídolo nunca le dirá a usted, no lo haga. El ídolo le dirá, si te sientes bien, hazlo. Y Dios siempre es un radical para decirnos, no lo hagas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Miqueas está antecito de Nahum, después de Jonás. Miqueas capítulo 6, verso 8. Y dice así, ya se te ha ordenado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la ¿qué? La justicia. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante ¿quién? Ante tu Dios. Esa es la definición contra la idolatría. Digan amén, iglesia. Entonces diga conmigo, Dios, hazme justo, misericordioso y sumamente humilde.
Abraham tenía que morir a eso. Abraham no era justo, no era misericordioso y no se humillaba solamente de Dios, delante de Dios. Entonces, ¿qué quería Dios? Tratar eso con él. ¿Para qué? Para poder ser el padre de nosotros hoy. Abraham es su padre y es mi padre. En lo espiritual, lógicamente, Abraham viene a ser el patriarca de esta iglesia. Dicen amén, iglesia. Dios quería darle a Abraham una nueva identidad, una nueva fe y un nuevo propósito de vida. Una nueva identidad, una nueva fe y un nuevo propósito de vida. Atravesar la puerta significa que voy a romper con mis dioses. Cuando usted le dice a Dios, yo voy porque tú me dices ve, usted está diciendo, yo quiero que tú estalles mis dioses. Y eso es lo que Dios busca en nosotros, que tengamos un solo Dios. Génesis 17:5, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 17:5. Ya no te llamarás Abraham. Me quedé solo. Génesis 17:5. ¿Lo encontraron? Léelo conmigo. ¿Qué dice? Ya no te llamarás como Abraham. Wow, qué bendición. Sino que de ahora en adelante tu nombre será ¿qué? Abraham. Que este nombre Abraham es importante para los que hicieron el ayuno de 21 días. Porque hoy en la noche, después de las 12 de la noche, podrán decir Abraham hamburguesas. Y entonces dice al final, porque te he confirmado como padre de una multitud de ¿qué? De naciones. Atrás se quedó ¿qué? La idolatría. Ahora Él será el padre de la fe de nosotros. Dios desea bendecirnos. ¿Cómo nos bendice Dios? Dándonos un nuevo nombre. Y hablando de puertas cerradas y de puertas abiertas y de actitudes mentales hacia lo abierto y hacia lo cerrado, ustedes pueden concluir conmigo una cosa. El nombre de uno no es algo que se logra, el nombre de uno es algo que Dios le otorga. Y es mejor lo que Dios me da que lo que yo cojo. Porque viene de Dios. Viene bajo la inspiración de su mayordomía, de su bondad y de su misericordia. Otra clave del sermón de hoy, bendecido para bendecir. Diga conmigo, bendecido para bendecir. Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendigan. Vamos a leerlo. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias. ¿De dónde? De la tierra. Mire, voy a decirles algo con todo mi corazón. A mí me da escozor, me da rasquiña en todos lados, a veces pronunciar la palabra bendecido. Porque es una palabra que se volvió tan religiosa que cuando alguien la dice, yo no sé si lo está diciendo de corazón o para humillar a los que están mal. Yo veo tanta gente que lo saluda a uno, ¿cómo estás? Bendecido. Yo, con todo el respeto, yo nuevamente no lo estoy diciendo, yo quiero ser grosero con algunos de ustedes. Pero si usted se ha dado cuenta, en Casa sobre la Roca, nosotros tratamos de evitar ese lenguaje. No porque nosotros no creamos que Dios nos bendice o no, sino porque uno a veces puede rayar de orgulloso cuando lo dice. Y hay personas que pueden estar pasando un mal momento. ¿Dicen amén? Imagínese, por ejemplo, esto. Usted llega y ve, para que usted se dé cuenta lo devaluada que está la palabra bendecido, que acabamos con ella. Usted llega y ve, por ejemplo, en el Instagram, la foto de una niña haciéndose un selfie, así más o menos paradita, tomándose un selfie, y en el selfie dice bendecida, y usted ve el selfie y usted no sabe si es más grande la palabra bendecido que los senos que quiere mostrar. Y uno dice, porque no tenemos el valor profundo de lo que significa la palabra bendición. Creemos que es algo que va de acuerdo al estado, a la presencia física de nosotros. Me fui a donde mi amiga Wikipedia y le pregunté cuáles eran algunos de los sinónimos de bendecir. A Wikipedia, que es una enciclopedia mundana. Y mire lo que me dice, y quedé desconcertado. Con la capacidad que tiene la iglesia de tergiversar lo de Dios. Bendecir, consagrar, sacralizar,
santificar, alabar, ensalzar, elogiar, enaltecer, magnificar. En este orden de ideas, yo creo que cuando Dios le dice a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición, le estaba simplemente diciendo, no quiero que descrestes a nadie. Porque cuando la bendición se queda en mis manos, estoy tratando de descrestar a otros, digan amén. Pero cuando Dios me bendice para darle a otros, estoy haciendo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, digan amén, iglesia. Usted se imagina, por ejemplo, el patriarca Abraham, que era dueño de cantidades de ganados y de cosas, tomándose un selfie con sus vacas y poniendo abajo numeral Abraham, el patriarca millonario. ¿Usted se imagina el dolor que produciría en los demás? Que su líder, que su pastor aparece en una foto mostrando el nuevo reloj que tiene o el carro que tiene y brillando por la conciencia de los demás. No se debe hacer. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, revélame la humildad. Y si eres humilde, dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Mire, voy a decirles algo que a mí me pasa con algunas personas que son lindas. Muchas personas, mi familia, todo el mundo. Hay personas muy lindas que llegan y me traen a mí un regalo, que por ejemplo se fueron para París. Y entonces me traen un llaverito, una locioncita, cualquier cosa. Y cuando me lo dan, yo salgo siempre con la frase pendeja. Yo no me he podido quitar esa frase. Ay, ¿para qué te molestaste? Uy, en vez de uno decir, ¿por qué no trajo más? Yo no sé por qué salimos con esa cosa. Bueno, pero finalmente uno llega y le dice, yo siempre digo la misma frase y no he podido cortar con esa lengua. Y entonces llego, ay, no te debiste haber molestado. Y la persona dice esto, escúcheme, pastor, si a mí Dios me bendice tanto, ¿cómo no te voy a bendecir a ti? Wow, eso me deja callado. O sea, que yo soy un regalo para los demás. Dicen amén, iglesia. O sea que usted fue creado para ser de bendición para los demás. Diga conmigo, yo soy un regalo para los demás. Mire a su hermano y dígale, tu vida es un regalo para mí. Y démosle un aplauso a Dios precioso y santo. Mire, Abraham se lo creyó tanto. Porque es que nosotros a veces leemos la palabra, oímos la palabra, pero no nos lo creemos. Y dice la Biblia, la santa palabra de Dios, que Dios llegó y le dijo a Abraham, como él se había ido con el chino ese cabeza hueca que se llamaba Lot, que era su sobrino. Entonces Dios le dice un día a Abraham, quiero que dividas la tierra en dos. Váyanse allá arriba a esa montaña que tengo. Miren la tierra desde allá arriba. Y ustedes tomen la decisión qué lado escogen. Y ellos se fueron para allá. Y cuando se subieron a la tierra, desde allá arriba se pararon y empezaron a mirar para abajo. Y de este lado se veían ríos, unos aguacates así de grandes, unas uvas así de grandes, todo. Y a este lado un peladero. Solamente pasaban unos búfalos corriendo y unas cobras y unas boa constrictor. De resto no pasaba nada. Y entonces Dios le dice a Abraham, escoge con tu sobrino. Y Abraham hace lo que Dios le ordena. Tienes que ser de bendición para bendecir a otros. Y entonces Abraham se voltea y le dice a Lot, papi, escoja. Y el chino llega y se para así más o menos así. Y hace esto. Y escoge la mejor parte. Todo era precioso. Al poco tiempo, donde salían los ríos y salían los aguacates así de grande, ese lugar, Lot le pone un nombre, Sodoma y Gomorra. Y ese lugar explota, no por el azufre de los volcanes, sino por el pecado del infierno. Y la tierra donde estaba Abraham, donde no pasaban sino solamente búfalos viejos y no había agua, se convierte en la tierra ¿qué? Prometida. Porque cuando yo soy generoso, Dios siempre va a ser generoso conmigo. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, enséñame el principio de la generosidad. Y mire a su hermano y dígale, ¿sabes qué? Yo te invito hoy. Hasta ahí llegó la cosa, ¿cierto?
La generosidad brota de un corazón que es abundante y Dios lo vuelve a llenar y lo vuelve a llenar y lo vuelve a llenar. Génesis capítulo 1, verso 22. Génesis capítulo 1, versículo 22. Y dice así. Escuche, esto es la creación de toda la tierra, de los animales. Y mire esta cosa tan divina. Esto es una perla maravillosa. ¿Lo tienen ya? Léalo conmigo. Y los bendijo con estas palabras. 2 puntos. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. ¿A quién le está hablando Dios? A los peces. Y les está diciendo a los peces, escúcheme, mire por favor, que yo me embareté con esto. Quiero que usted embarete con esto. Llega y sale Dios y se para enfrente de la bóveda llamada agua. Y le dice a todos los peces, vengan. Y todos los peces empiezan. Y se le paran todos ahí. Y les dice, quiero que todos ustedes se multipliquen. Y por allá al fondo sale una ballena y dice, amén, hermano. ¿Por qué? Porque una ballena cachalote se tiene que comer diariamente 40,000 pescados. Es decir, 4 toneladas de peces diarias. Y él por eso dice, amén. ¿Y sabe qué hacen los peces? ¿Sabes qué les dice Dios? Quiero que quede claro, peces, que a partir de hoy, a cualquier lugar de la tierra donde yo me mueva, voy a mirar las aguas y tienen que haber miles de ustedes. Y la pregunta ¿es así o no es así? O sea que los peces son más obedientes que nosotros. No lo sé. Pero que Dios nos guarde de que un pez nos dé lecciones de generosidad y de amor de Dios. Porque nosotros somos los hijos de Dios. Mire nuevamente a su hermano y dígale, he sido bendecido para bendecirte. Y ya sabe usted, cuando usted diga la palabra bendecido, cuando usted diga bendito, acuérdese, sacralizar, consagrar, exaltar, ensalzar, adorar. ¡Wow! ¿La digo o no la digo? Yo creo que mejor yo me callo. Porque es mejor no decirla, sino más bien trasladarla. No diga bendición, trasládela. Désela a otra persona. Es imposible ser bendecido sin ser de bendición. Es imposible ser bendecido sin ser de bendición. Resistir y persistir. Con esta clave y con este puntico termino. Las personas abiertas están hechas para resistir. Digan amén. ¿A resistir qué? Los obstáculos que se presentan en la vida. ¿Para qué? Para poder ser fieles a Dios. La persona de puerta abierta es una persona que piensa, yo tengo que resistir. El Señor ha sido muy bueno conmigo y yo voy a persistir. Génesis capítulo 11, versículo 30. Génesis 11, 30. Han pasado mucho tiempo. Han pasado 24 años. Y mire lo que dice, persistir y resistir, 24 años. Y Abraham no ve todavía la bendición de su hijo respecto de lo que Dios le prometió. Génesis 11:30, dice así. Pero Sarai era ¿qué? Estéril. ¿Cuántos años tenía Sarai? 65. ¿Cuántos años tenía el viejo? 75. Y dice así. Pero Sarai era estéril y no podía tener ¿qué? Hijos. Se lo dije anteriormente, no tener hijos en la antigüedad era una vergüenza. Porque los hijos lo eran todos. Y ellos tienen 65 y 75 años. Y usted sabe lo que es que a usted le digan que a los 65 años usted va a tener una bendición de tener un hijo. Usted con 65, usted dice como que ya no, pero que pasen 24 y todavía no, usted se deprime. Y eso sucedió en la vida ¿de quién? De Abraham. No importa cuándo recibes el B. No importa cuándo Dios te dije que abandones el Ur de Caldeos. De nosotros no depende lo que vaya a suceder. De nosotros depende movernos. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Digan amén, iglesia. Levanten la mano las personas que están vivas aquí. Si usted está vivo, usted todavía puede recibir la bendición de Dios. Si usted se murió, usted ya se fregó. Pero si usted todavía está vivo, todavía hay tiempo. Continúe persistiendo.
Génesis 17, verso 17. Génesis 17, 17. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar. ¿De pensar qué? ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a qué? A los 90. Verso 19. A lo que Dios contestó: pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás como Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En la Biblia la edad no es una justificación. Para que usted me trate de entender un poquitico al patriarca, o el patriarca nos entendiera a nosotros si estuviéramos en esta época, que una mujer de 90 años quede embarazada, levanten la mano los que tienen abuela. Ok, piensen en su abuelita embarazada. Que su abuela llega a su casa y ay, mijita, qué rico. ¿Usted se imagina? Usted me dice, tengo un antojo. Sería chistosísimo, ¿cierto? Que ella llegara a la EPS, hiciera la cola de parturientas, de personas que están embarazadas. Yo creo que viene el celador y dice, señora, las de cáncer son al otro lado. 90 años embarazada, eso es una cosa loquísima. ¿Usted se imagina que cuando nazca el chino, Sara dándole seno a su hijo? Yo creo que no le sale leche, sino le sale kumis. Qué cosa tan terrible, Dios mío. Una cosa loquísima, una cosa que uno no puede entender. Los caminos de Dios no son lógicos, digan amén. Pero ahí es donde se mueve ¿qué? Mi fe. Mi fe se mueve en lo loco y volado que es mi Dios. Dios me coge la caña, diga conmigo eso, Dios me coge la caña. Y ahora diga, yo le cojo la caña a Dios. Bailamos un baile los dos. Dios sabe que usted está loco por el pecado, está loco por eso, pero Dios lo ama. Y usted sabe que Dios está loco porque le manda unos retos que usted dice, Dios mío, ¿pero de dónde? Es un matrimonio rarísimo, pero Dios quiere que esa danza la bailemos los dos. Dicen amén, iglesia. Moisés tenía 80 años cuando liberó al pueblo de Dios. 80 años. A mí me encanta ver en Estados Unidos, aquí no lo veo casi. En Estados Unidos me encanta cuando entro por allá a esos almacenes de supermercados, ver personas que van en caminadores, que tienen medio cuerpo paralizado, con una bala de oxígeno acá, caminando así, a la 1 de la mañana, entrando a los anaqueles a tratar de coger una bolsa de leche. Y uno les pregunta cuántos años, 95. Se baja, se sale del supermercado y se sube en su carro y se va manejando con 95 años. Con trombosis, con aire, con todo. Y todavía queriendo decir, yo sigo siendo útil. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, yo sigo siendo útil. Y dele un aplauso a Dios con todo su santo corazón. Hasta el día que nos muramos. Hasta el día que nos muramos. Ese día ya no podemos hacer nada. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Caleb y hasta los 85 años labraba tierras. Hasta los 85 años. Y todos estos hombres se murieron de 200, 250, 300 años. ¿Por qué? Porque tenían algo que hacer. Si usted quiere morirse mañana, no haga nada hoy. Pero si usted hoy le dice a Dios, yo voy, Dios inmediatamente, yo le prolongo la vida. Dicen amén, iglesia. ¿Quieren vivir muchos años? Entonces muévanse, que Dios los vea haciendo algo. Pero si Dios no los ve haciendo nada, sino chupando oxígeno, ¿qué dice? Venga para acá. Que brille para él la luz perpetua. Y chao. Y sale del mercado. Hace un año atrás, no sé si ustedes son seguidores de el Facebook. Yo no tengo Facebook, pero sí leo las noticias. Y en las noticias salió una mujer que se llama Florence Dedlow. Una mujer de 101 años. Que un día tomó una decisión, comprar un teléfono celular inteligente y abrir su Facebook. Con 101 años. Cuando ella abrió ese día el programa de Facebook y empezó a anexar personas, en un solo día 7,000 personas le pidieron su amistad. El dueño de Facebook se vino a su casa, le dio un premio, toda la cosa, tomó fotos con ella, me ha hecho la locura. Y lo peor de todo, la vieja tiene 104 años y el año pasado se enfermó de túnel carpiano. Por tanto, ¿qué? Chatear. Qué cosa tan divina, ¿cierto? Que es que uno dice, bueno, uno con 104 años se muere de un paro cardíaco, pero que se está enfermando por chatear. ¿Por qué? Porque se cree que útil.
se cree útil, porque Dios nos quiere decir a nosotros hoy, a través de todos estos ejemplos y a través de la palabra, ustedes todavía me son útiles. Solamente quiero que me digan, sí, yo voy, Señor, aquí estoy, Señor, yo quiero hacerlo. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, yo quiero hacerlo. Moisés se sentía tartamudo, Abraham se sentía viejo, Timoteo se sentía joven. Todos estaban justificados, pero ninguno de ellos fue dejado pasar de la vista de Dios con un propósito maravilloso. Y lo mismo está pasando con su vida y con mi vida. No se muera bajo un espíritu de remordimiento. Jamás lo haga. Nunca llegue a pensar, las personas de puertas abiertas son personas que sienten remordimientos pero que no se mueren remordidas. Que usted no se acueste y diga, no pude con este reto, no fui capaz de hacer esto, qué vergüenza, sucumbí. No, si Dios te llama, termínalo. Si Dios te llama, arranca. Si Dios te llama, dile, sí, Señor, aquí estoy yo. Nunca deje de decir la palabra te amo a alguien, porque algún día puede ser tarde y le tocará escribirla con tiza en un poste de la calle, pero no decírsela a alguien. Nunca jamás deje que pase un día sin aprovecharlo. Aproveche todos los días al máximo. Jamás deje de comprar el regalo costoso para aquella persona. No sea tacaño, hágalo, porque usted puede llegar a remorderse. Y la conciencia es horrible cuando nos hace esto. Uno no puede vivir bien. ¿Qué podemos hacer nosotros para no sentir remordimiento? Que cuando llegue el B, nosotros vayamos. Es lo único que podemos hacer. No sé cuántos veces usted está omitiendo de Dios y de los demás. Corremos un riesgo positivo cuando le decimos a Dios, heme aquí. Sí. ¿Y cuál es el riesgo positivo? Abandonar nuestra idolatría. Abandonar nuestra comodidad para entrar en la zona de turbulencia con Dios. Recuerde, de turbulencia con Dios. No le estoy diciendo de turbulencia sin Dios. Cuando llegaron a Canaán, Abraham se volteó a mirar y ¿sabe quién no estaba? Su papá. Y aquí terminó mi sermón. Cuando Abraham volteó a mirar y le preguntó a Sara, ¿y papá dónde está? Y Sara se volteó y con los ojos llorosos le dijo, tu papá se bajó. Tu papá no aguantó. ¿Te acuerdas aquella ciudad que había cerca a Ur de Caldeos? Y yo, sí, yo me acuerdo. En esa ciudad se bajó tu papá, porque él no fue capaz con este viaje. Él estaba muy arraigado a su idolatría, a su comodidad, y por eso no caminó la milla más con nosotros. El llamado no era para Terac, el llamado era para Abraham. Y seguramente aquí entre nosotros el llamado no es para todos. Seguramente aquí yo quisiera con todo mi corazón que todos ustedes llegaran con nosotros al cielo. Pero muchos de ustedes se van a bajar de su responsabilidad con Dios, de los retos que Dios les puso, y se bajarán. ¿Por qué? Porque son más importantes otras cosas en sus vidas. Abraham y muchos de los que están aquí sentados han demostrado, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Lo demás, así suene al cajón, puede esperar, porque Dios es el Dios de mi bendición. Dicen amén, iglesia. Dios es un Dios de oportunidades, pero las oportunidades de Dios, llega un momento donde Dios es caballero y Dios dice, tranquilo, yo sé que pasas de largo, yo a ti no te vuelvo a molestar. Mis niños preciosos, mis niñas lindas, renovemos hoy la actitud de nuestra mente. Pidámosle al Señor que hoy nosotros tomemos la decisión de transformar al mundo con el pequeño llamado que Dios nos ha hecho o con el gran llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Vamos a orar un segundito y terminamos el sermón. Padre, yo quiero darte gracias, Jesús, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos en la fe en este lugar. Creemos todos en este lugar que tú hoy nos has hablado, que tú hoy nos llamas a todos, Dios, que tú hoy nos reconvienes, que tú hoy tratas de frenar el paso del que se quiere ir, del que se quiere mover, del que se quiere aislar, del que se quiere zafar de su responsabilidad, Señor Jesús.
Oramos por esas personas, oramos por nosotros especialmente, Dios. Haznos fuertes aquellos que hemos tomado la decisión de continuar en tu tarea, Señor Jesús. Haznos fuertes, Señor Jesús, para no sucumbir, Señor Jesús, para no sufrir de arrepentimiento, para no sufrir de vergüenza frente a la gente y especialmente matoneo frente al diablo y los espíritus inmundos que son muy buenos para burlarse de nuestra cobardía, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Yo oro de manera especial dándote gracias por todos y cada una persona que está en este lugar. Y yo quiero bendecirlos en tu santísimo nombre, Dios. Y quiero pedirte que ahora mismo tú levantes, Dios, tu mano sobre este lugar. Que tú ahora mismo, Señor Jesucristo, le puedas susurrar al corazón de muchos que no tienen claro, Señor Jesús, el llamado de sus vidas, Dios. Que no han entendido, Señor, las palabras Ur. Que no han entendido una tierra lejana. Que no han entendido, te llevaré a donde yo quiera. Señor Jesús, destápanos los oídos espirituales a todos nosotros, Dios. Te pedimos, Señor Jesucristo, que avances sobre nosotros, Señor Jesús, y que nos madures para poder entender el propósito y el llamado que tienes para nuestras vidas santas y hermosas, Señor Jesús. Bendícenos, Dios. Yo bendigo la vida de mi hermano que está aquí a mi lado, Dios. Ore por su hermano que está ahí al lado. Bendiga a su hermano. Bendiga a su hermano. Ore por él. Ore para que su fe no falle. Para que no se baje del bus. Para que siga pedaleando con Jesús de Nazaret. Yo oro, Señor Jesús, por aquellos matrimonios que arrancaron y que están pasando momentos difíciles, críticos, Dios, donde hay desigualdades, donde hay, Señor de los cielos, desequilibrios y están a punto de sucumbir, Señor Jesús. Yo oro para que esos matrimonios ahora, Señor Jesús, ahí donde están, se tomen de las manos y se aprieten duros, Señor Jesús. Y que ese apretón de manos sea, Señor Jesús, una señal entre ellos íntima de que están dispuestos hasta la muerte, Dios. Que están dispuestos a rebobinar, que están dispuestos a resetear el CD, Señor Jesús. Pero que nunca echarse para atrás, Jesús. Oro por aquellos que dijeron que nunca tendrían hijos, Dios. Oro por aquellos que están cómodos sin hijos, que pudiendo tenerlos, pudiendo, Señor Jesús, levantar hombres y mujeres para Dios, simplemente cerraron su matriz. Simplemente, Señor Jesucristo, mataron sus espermatozoides, Dios. Yo oro para que le abras el entendimiento a muchas personas en este lugar. ¿Cuál es el ve tuyo sobre nuestras vidas, Señor Jesús? Porque el reino de los cielos avanza contra todo, Señor Jesús. Pero tú quieres que nosotros arranquemos, Señor del cielo. Te amamos mucho, pajarito bonito. Te bendecimos, Dios del cielo. Y a ti sea, oh Dios, la gloria, la honra y el honor por los santísimos siglos de los siglos, Dios. Yo te bendigo, precioso Dios. Y ahora mismo yo te pido que para terminar esta oración, Jesús, tú renueves todas las actitudes mentales de nosotros en este lugar. Cámbianos la manera de pensar. Cámbianos la manera de cerrarnos. Cámbianos la manera de abrirnos a tus cosas, Dios. Y que seamos sensatos y entendidos de acuerdo, Señor Jesucristo, a lo que tu Santo Espíritu espera de nosotros, Dios. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.